Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Una geopolítica que en estas últimas horas se ha puesto candente y con ciertas, yo diría, con ciertas expectativas no muy halagüeñas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de esa ofensiva lanzada por el gobierno de los judíos de Israel sobre el Líbano. Ellos dicen que es contra Hezbollah, ese partido político con un brazo armado en el Líbano, que para ellos es una organización que provoca esa palabra que no puedo decir, porque si no es sancionado por YouTube y por las otras redes sociales, y que por consiguiente tienen derecho a arrasar con todo, casas, edificios y sobre todo con civiles, como lo están haciendo en Gaza desde hace casi un año, parece mentira, pero casi un año. Es decir, con la intención de arrasar, de eliminar a los líderes de la organización, en el caso de Gaza, de Hamas y de otras organizaciones, arrasan con todo el mundo. Y bueno, las cifras oficiales, según los palestinos, serían algo así como 50.000 los asesinados. Según una revista inglesa, Lancet, ya superaría los 300.000, que es lo lógico porque si uno mira las ruinas de esos edificios, evidentemente nadie puede saber cuántas personas hay debajo, aún vivos en muchos casos. Otros han sido quemados vivos y sus restos están allí, desaparecidos prácticamente. Entonces ahora van por el Líbano, porque ellos aspiran, como lo han dicho muchas veces, a provocar una guerra regional, una gran catástrofe regional que permita generar, producir, construir ese gran Israel con el cual sueñan. Es decir, más grande que lo que tienen ahora robado a Palestina. Recordamos que Israel es un país que no tiene fronteras reconocidas. Una cosa rara. Uno dice, ¿dónde termina y dónde empieza el país? Nadie sabe. Todo flexible y todo abierto a la discusión, como diríamos. Entonces, ellos dicen que tienen derecho a defenderse y por consiguiente han pasado a la contraofensiva. A la ofensiva. Lo que queda pendiente, y es lo que vamos a conversar ahora a lo largo de este rato, es qué pasa con la contraofensiva de Irán, de las milicias de Yemen, Ansar Allah, justamente Hezbollah en el territorio del Líbano. ¿Qué pasa con esa contraofensiva? Entonces, para hablar de todo eso, ¿quién mejor que un gran compañero de ruta, una buena persona y encima un fino analista, absolutamente informado, Fernando Moragón? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ariel. Muchas gracias por tu presentación. Pues aquí, ya con un poquito de fresco por la noche, me tengo que poner un jersey. Madrid está fresco. Y Europa está fresquísima. La cantidad de tonterías iba a decir, por kilómetro cuadrado, bueno, también. Con los políticos que dicen los tienen, yo líderes no sé europeos, cómo. ya es una cosa. Sí. Pero hablemos del Líbano primero, querido amigo. Allí sabemos Vamos allá. que hay una avanzada. Israel en las últimas horas ha lanzado una ofensiva, bombardeos. Hace la misma táctica que hizo en Gaza. Les avisa a los ciudadanos de una región o de una ciudad, miren que vamos a bombardear ahí. Cuando se van, los bombardean la ruta y los mata. ¿Cómo estás viendo tú ese fenómeno, querido amigo? Bueno, en principio yo veo aquí, y en cierto sentido pasa igual en Ucrania, veo aquí dos estrategias contrapuestas. Una, la de Netanyahu y compañía, es decir, y otra, lo que podríamos llamar la del eje de la resistencia. Bueno, digamos que Netanyahu y compañía están buscando una gran guerra regional por todos los medios posibles. De hecho, he visto que a principios del año que viene se retoman
los juicios y tal que había anteriormente contra Netanyahu, con lo cual a Netanyahu no le queda mucho tiempo. Tiene que actuar como sea para provocar esa gran guerra regional que arrastra a los Estados Unidos y ya los mete allí, pero vamos, no como ahora, sino a lo bestia, en una guerra de la que él podría sacar alguna ventaja, ¿no? Bien. Con lo cual tenemos, fíjate que hay un cierto paralelismo con lo que pasa con los ucranianos, es decir, tienen que provocar una gran guerra, como sea, unos contra los rusos, otro contra el eje de la resistencia, para que la OTAN en un sitio y los norteamericanos en otro se tengan que meter a saco para, crear una gran guerra en Europa, una gran guerra en Oriente Medio. Y he leído un artículo que dice cosas interesantes. Os voy a contar, es de Alastair Crooke, un experto, y cuenta cosas que en general, bueno, los medios de comunicación habituales y tal no te van a contar. Dice este hombre lo siguiente. Empieza diciendo, cuando pasó lo de los buscas y los de los teléfonos móviles, walkie-talkies, etcétera, él utiliza, se apunta a la tesis, y yo también creo que fue así, de que esto, que estaba preparado desde hace muchos años, lo tenían preparado como un primer, un primer caos inicial que se montara en el Líbano para, a partir de ahí, ya entrar con todo. Todo apunta a que días antes de que empezara esto, o un tiempo antes de que empezara estas explosiones, estas detonaciones, algunos de los miembros de Hezbollah, en concreto se habla de 2 o 3 de ellos, empezaron a sospechar algo. Hasta el punto que cuenta Alastair Crooke que al que más sospechaba lo eliminaron los israelíes. A partir de ahí, Israel tenía 2 opciones: que terminaran rápidamente dándose cuenta de que todo aquello estaba con explosivos y tal, con lo cual lo desactivarían y ya no serviría para nada, o detonarlos, aunque esa no fuera su intención inicial, porque por lo menos creaban el desastre que han creado. Y es lo que hicieron. Y aquí viene lo interesante. Nos han vendido que esto ha sido un desastre para Hezbollah, que poco menos que Hezbollah está destruida, tal, no sé qué. Y él cuenta lo siguiente. Dice, vamos a ver, Hezbollah es varias cosas. Hezbollah es un movimiento político, civil y una rama militar, digamos. Hezbollah, además, es una especie de, digamos, de Estado dentro del Estado, que además se hizo popular porque prestaba una serie de servicios sociales, digamos, comidas, reconstrucción de casas, es decir, era una especie de pequeño estado del bienestar, entre comillas, que iba ayudando a unos y a otros, ¿no? Eso es lo que le hizo ganar tanta popularidad, no solo en la comunidad chií, sino incluso entre otros libaneses. Bien. Entonces, él dice que allá están la parte, digamos, política. Luego hay una parte que podrían ser más o menos algo así como la policía de Hezbollah, para que nos entendamos, y lo que serían las tropas o las milicias ya propiamente dichas. Las milicias o las tropas propiamente dichas no tenían buscas. Lo que tenían eran conexiones con cables de fibra óptica o directamente correo en mano. Es decir, pero ya hace tiempo que no utilizaban eso. Solo lo utilizaban esta especie de policía, digamos, que como no se preveía que tuvieran tanta importancia,
todavía siguen utilizando los buscas estos, igual que algunas fuerzas de apoyo y cosas de estas, pero el ejército como tal no se ha visto afectado. O la milicia como tal no se ha visto afectada por estas explosiones. Se han visto afectados los civiles, obviamente, por desgracia, y esta especie de policía, digamos, que tienen, pues, por ejemplo, en Beirut, en la zona de Beirut, sí, pues estar allí un poco pues controlando y tal. Así que, aunque evidentemente es un golpe duro, porque y el propio Hassan Nasrallah lo ha reconocido, pero lo que son las tropas como tal están prácticamente intactas y puestas a combatir. Hassan Nasrallah dijo una cosa muy interesante, y esto tenemos que fijarnos. Que Hassan Nasrallah de tonto no tiene nada. No, Es el secretario general de es un tipo Hezbollah, muy ¿no? inteligente. Es un tipo sabe muy bien, medir muy bien las cosas. Y además entiende muy bien también, digamos, esta psicología perturbada de los señores de Netanyahu y compañía. Entonces, fijaros, el eje de la resistencia está ganando la guerra. Claro. Esto tiene que quedar claro. Es decir, ¿por qué? Porque se han planteado, fíjate, como los rusos, pero de manera distinta, se han planteado una guerra de desgaste. Tenemos una serie de movimientos, Hezbollah, Hamas, los Houthis importantísimos, en Yemen, las milicias iraquíes chiitas, la misma Siria, que también hecho una mano, Irán, Rusia e Irán, que ahora mismo están al máximo nivel de relaciones posibles, van a firmar un acuerdo de estos, que ya lo ha dicho Putin, enseguida lo van a firmar, de, digamos, de alianza estratégica al más alto nivel. Es decir, de hecho ya están, de hace tiempo comparten tecnologías armamentísticas, coordinan de alguna manera sus movimientos, cada uno en sus lugares. No olvidemos que los rusos están en Siria, también los iraníes. Entonces, luego si quieres entramos en lo de por qué están ganando el eje de la resistencia y perdiendo Netanyahu y sus sicarios. Bueno, por lo que dice él y lo que dijo Nasrallah, más o menos al final, es decir, oye, ¿qué queréis entrar con los tanques aquí? Pues bienvenidos, cuando queráis. ¿Por qué dice esto? Porque ya digo, no tiene un pelo de tonto. Hezbollah sabe que si los israelíes entran en el Líbano con tropas terrestres, va a ser un desastre para Israel. Pero un Como fue desastre. el 2006, ¿te acuerdas? En el 2006. Efectivamente. Y en 2006, el Hezbollah era mucho menos poderoso que ahora. Es decir, ahora mismo es muchísimo más grande, tiene armas más sofisticadas, mayor número de cohetes, etcétera, etcétera. Lo que querían los israelíes, y ese es ahora mismo se lo están pensando, veremos a ver, era lo contrario. Era provocar con estos bombardeos masivos y tal que están haciendo a diestro y siniestro, sin ton ni son, quiero decir, matando a todo tipo de gente, que Hezbollah, para protegerlos y tal, invadiera el norte de Israel. Pero Hezbollah no son tontos. Y como se lo conocen, dicen, no, nosotros que como tenemos una cantidad de misiles y de cohetes espectacular, nosotros vamos generando caos, que es lo que estamos viendo ahora, en Israel. Es decir, porque lo importante es que ahora mismo una sociedad que está muy, ¿cómo diría yo? Muy fracturada en el tema de Netanyahu y su gobierno. Es decir, que cada vez es más impopular, no en otras cosas. Y no olvidemos, ahora dentro de poquito, el 7 de octubre, se va a hacer un año. Un señor que le dijo el primer día que esto en 3 meses, me parece que era, o poco menos, esto estaba acabado. Y ha pasado un año y jamás sigue en Gaza. Sí, vale, ha tenido muchas pérdidas y tal, lógico,
Es decir, es normal, pero no han podido acabar con ello. Y además ha deteriorado la imagen de Israel a nivel mundial y de todo el judaísmo. Completamente, ¿no? Está claro que esto no es solamente una locura de Netanyahu. Todos los rabinos están en esto, ¿no? Habría, digamos, una especie de patología social, por llamarlo de alguna forma, que se ha ido generando por parte de los sionistas y que ha, de alguna manera, digamos, contaminado a la mayor parte de la población. Por decirlo así de una manera suave, ¿no? Sí. Y, claro, lo que van a hacer, lo que va a hacer Hezbollah es: voy a seguir provocando ataques, contestaciones militares, etcétera, etcétera, que lo de menos es que hagan mucho daño o poco. Tú piensas, mucho daño mejor, pero quiero decir, desde el punto de vista de Hezbollah, pero la cuestión es que eso va a provocar y está provocando aún, y lo dijo Nasrallah, aún más personas que huyen del norte de Israel, es decir, más caos interno. A los 200.000 o más o menos que había, que se habían ido ya hace tiempo, ahora mucha gente está huyendo y tal. Es decir, ¿por qué? Porque tienen más alcance, entre otras cosas. Es decir, el Hezbollah de ahora, de hecho, están utilizando, hasta ahora, estaban, que yo haya visto, sus cohetes menos potentes. O sea, la parte más dura, esa no la han utilizado todavía. Están con cosas como los Katiuska, unos cohetes más potentes que los Katiuska, pero que no serían ni, ni de lejos los mejores. Y lo que es la parte que tienen mejor, esa todavía está intacta. Además, según cuenta... Ben Gurión, sí, donde huyen, ¿no? Huyen los colonos. Claro. No. A ver, esto genera pánico, lógicamente, entre la población, y el que puede huye, el que no puede, pues tiene dinero, se va a una zona más segura. Si está en el norte, pues intenta irse más hacia el sur. Es decir, este es Israel, ¿no? Este es el aeropuerto de Tel Aviv. El aeropuerto Ben Gurión, ¿sí? Entonces, quiero decir que esto está creando un desastre que además afecta a la economía, no lo olvidemos. El puerto de Haifa, no sé si lo habrán reabierto o no, pero lo han cerrado. Es decir, ojo. Eliad que están hace como 3 meses que está cerrado también, ¿no? Claro, Eliad ya que ni... Pues eso, ya que no va por allí ni el que abre la puerta del recinto, es decir, del puerto. Y a los problemas económicos enormes que ya tiene, se le van a añadir todos estos que se están generando ahora. Por eso digo que la táctica que está utilizando el eje de la resistencia es una guerra de desgaste. No hay prisa. El tiempo está en su favor. No vamos a lanzarnos como queréis vosotros ahora, Irán, ahí, venga, un ataque masivo. No. De hecho, lo que está haciendo Hezbollah es progresivo. Bueno, empezaron tal, ahí estuvieron mucho tiempo, ahora han incrementado sus ataques y progresivamente, porque no tienen prisa, porque saben que van a ganar, van a seguir machacando, con todo tipo de armamento, que además le van a seguir suministrando iraníes, también los sirios. Es decir, es posible que hasta los rusos, vamos a ver. Y por otro lado, que el misil que lanzó Yemen, Ansarallah, era de origen chino. No sé si, creo que lo comentamos tú y yo, pero yo pensaba que era ruso, dicen que era chino. No, los chinos no son los grandes vendedores de armas, que son, en primer lugar, Estados Unidos y luego Rusia, pero China ya tiene un mercado de venta de armas, digamos, a otros países interesante, importante, ¿no? Y no sería de extrañar que fueran misiles chinos, para nada, vamos. Y este primero que lanzaron fue un misil, digamos, de advertencia.
diciendo, fijaros lo que podemos hacer. Imagínate que ahora los Houthis empiezan a lanzar unos cuantos más y tienes a Hezbollah por el norte y a los Houthis por el sur machacando al Estado sin fronteras. Es decir, con lo cual, ahora mismo la situación del ejército israelí es muy, muy indecisa, porque ahora mismo, por lo poco que yo he podido saber y tal, no hay una unanimidad entre los generales. Incluso, ya sabéis, bueno, eso lo sabes tú mejor que yo, que Galán, el ministro de Defensa, y Netanyahu han tenido muchas discrepancias entre ellos. No, de hecho, se lo quería cargar Netanyahu, y diría, este lo quito y pongo a otro, y al final, bueno, lo han dejado ahí. Lo que los une es que la Corte Penal Internacional, Penal Internacional de La Haya, los categoriza a él y a otro más, que no recuerdo cuál es, como criminales de guerra. Grave esto, ¿no? Criminales de guerra. Claro, hombre, por eso Netanyahu tira hacia adelante, huye hacia adelante en el sentido de vamos a provocar aquí una guerra tremenda, que todo Oriente Medio arda, y ya ni tribunal ni nada, claro. Se monta un lío que a partir de ahí cualquier cosa es posible. Y, claro. Pero fíjate, ya digo, es decir, que ahora mismo ahí lo vemos, la situación que tiene es muy complicada, muy complicada. Hay división entre sus generales si entrar o no con los digamos, con los tanques, con el ejército de tierra, porque saben que si entran lo van a machacar, como en el 2006. Bueno, no, lo van a machacar más, porque ahora están mejor preparados. Y ellos ya llevan un año de desgaste, no lo olvidemos. Esto pasa factura. Rotaciones, bueno, no sabemos realmente cuántos son las bajas que ha tenido el ejército israelí, quiero decir, que no, ellos dan una cifra que sí, que no es verdad, quiero decir, pero vamos, por muy pocas que hayan tenido, eso se nota. No olvidemos que el ejército israelí oficial son 150.000 personas. A partir de ahí, lo que hicieron desde el primer momento es empezar a llamar reservistas. Sí, esos jóvenes que deberían estar trabajando en las empresas, claro, o jóvenes que en su momento hicieron, digamos, el servicio militar, porque allí es obligatorio, pero que ya terminaron. Esto está creando unos problemas a esas empresas tremendos, porque les estás quitando gente que puede ser clave pues, en muchas tareas, pero es que tienen que seguir rotando. Y entonces cada vez les queda menos gente. Es decir, porque no puedes tener a todo el mundo allí peleando. Unos llegan a los, depende, pero a 3, 4, 5, como mucho 6 meses, tienen que descansar porque esas tropas ya no están en condiciones, pero esto pasa en todos los ejércitos. Es decir, que tienes que, de hecho, creo recordar, corrígeme, la primera movilización que hicieron de reservistas fueron unos 300.000, creo recordar. Exactamente. Eso es mucho. O sea, 300.000 para China no es nada, que son 1.400 millones, pero 300.000 para Israel es mucho. Sí. Es en decir, un país que es de 8 millones más o menos. Claro, o sea 8, claro. Es decir, fíjate, el otro día, veía ayer o anteayer, las imágenes, que no son nuevas, pero bueno, que siguen haciéndolo, de cómo la policía y tal se enfrenta a los judíos estos ortodoxos que están en contra del Estado de Israel y de que sean reclutados. Y habían ahí unas palizas tremendas que les estaba dando la policía. O sea, encima tienen tensiones internas por las diferentes razones. Sí. Así que yo creo que esto es para mí, es una salida a la desesperada. Porque luego además tampoco sabe qué va a pasar con Estados Unidos. El gran protector, de quien dependo, está en una situación en la que puede pasar cualquier cosa. Ha vuelto a mover un portaaviones allí, aparentemente hay tropas que estarían llegando también a la región. Ahora, la gran pregunta es lo de siempre. ¿Cuántos muertos americanos, norteamericanos, soporta
Estados Unidos. Porque bueno, en una guerra mueren, ¿no? Mueren las personas. Por más que Sí, ya sí. sabemos que los norteamericanos son todos Rambo y ellos, como dicen las películas, Claro. nunca muere Sí. ninguno. Ellos son fantásticos, una cosa increíble. Alguno va a morir. ¿Cómo? ¿Y esto es soportable antes del 5 de noviembre, elecciones en No, los no, Estados no, Unidos? para nada. Yo creo que ahora mismo los demócratas no saben qué hacer, o sea, están más perdidos que otra cosa, porque por una parte están, digamos, obligados, bueno, por el lobby judío allí, bueno, porque muchos pertenecen además a ese lobby y demás, están obligados a apoyar a Israel, pero lo que no quieren para nada, ahora mismo, que Netanyahu monte un lío y ponga arder la región con una gran guerra y tal, antes de las elecciones, ni locos. O sea, Y a eso se de le hecho, suma Zelensky, que también quiere una guerra allí contra los rusos. claro, tú imagínate la señora Harris que se presentara a las elecciones con una guerra en Oriente Medio, desde Egipto hasta Irán, pasando por la monarquía del Golfo o Turquía, o sea, un desastre allí, tremendo, y luego con una derrota estrepitosa, que es lo que está pasando en Ucrania. A ver cómo lo vende. Es decir, no, es que, bueno, no, ahora vamos perdiendo, pero ya ganaremos. No, pasa es que no. Es decir, están muy preocupados, de hecho están divididos. Es decir, Claro. entre un sector más, digamos, moderado, entre comillas, más de izquierdas, entendiendo lo de izquierdas Sí, como lo sí, entienden sí, los norteamericanos. Es sí, decir, sí. y un sector más duro, ¿no? Que está tanto como en Israel como en Ucrania por ir a por todas, ¿no? Yo he leído algún documento, algunos artículos y tal, que dices, a ver, esta gente o esto lo escribe como propaganda o esto lo escribe, yo qué sé, es decir, o están locos, pero muy mal de la cabeza. Documentos donde te plantean como una hipótesis realista, no, si no hay problema, podemos luchar en 3 frentes al mismo tiempo. Además, no es un frente contra Andorra, otro contra Bután, no. Uno contra Rusia, otro contra Irán y con todo el eje de la resistencia, y otro contra China. Y tú te quedas ahí pasmado diciendo, ¿esto se lo creen? Porque si se lo Mira, creen, lo que hace esta gente es me ponen los pelos de punta. lo que hace esta gente es lo que todo director de ventas, no de marketing, Sí, lo primero que le dice a sus vendedores: no sí, compren lo que venden, porque cuando compras lo que vendes, esta muy gente bueno. compra lo que vende, ve las películas y dice, pero si tenemos tremendos portaaviones, que creo que son 10 o 12, tenemos aviones, tenemos a Top Gun y tenemos a Rambo, Sí, que ya está un poco viejito, pero bueno, está ahí, y bueno, todos estos otros, ¿cómo lo vamos a ganar? Y creen, yo te aseguro, más o menos los conozco a los chicos de allí, de Washington, ellos creen sinceramente esas cosas que escriben, que en realidad son sí, sí, documentos que copian y pegan, ¿no? Sacan un sí, documento, pegan, con tal de obtener financiamiento para seguir manteniendo esas estructuras. Y después tienes a este chico, este muchacho, Jack Sullivan, un chico del cual depende uy, la paz del mundo. Tú dices, pero este hombre, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué es el que maneja, además con un presidente ausente en los Estados Unidos? Él es el que de alguna manera define la política exterior. Y dice, bueno, y, pero estamos en manos como decía uno, es como darle una ametralladora a un mono. El mono efectivamente, agarra no, la ametralladora. Sullivan es uno de los del sector duro, Claro, digamos, y claro, es que el espectáculo ahora mismo de Estados Unidos es un presidente todavía en ejercicio, que es como un fantasma que ya está absolutamente gaga y que va por ahí vagando por Casa está Blanca, por retirado tal. en la Sí, se mansión de va a la Malibu, en playa, realidad. luego vuelve. Bueno, claro, dices, pero a ver, bien. Luego tienes, bueno, de hecho, vi un vídeo que una reunión la presidió su mujer, Sí. Jill Biden. ¿Qué dices? Vamos a ver, a esta señora quién la ha elegido. Han elegido al marido, pero ¿qué es? ¿Presidenta consorte? O algo así, que le puede revelar. O sea, no te preocupes, voy yo por ti. O sea, Claro. esto ya es un cachondeo absoluto. Pero luego tienes a Kamala Harris con esas risas absolutamente demenciales, es decir, patológicas, de que claramente definen que esta señora tiene problemas y graves, es decir, pero. Y que está por ahí perdida,
sea, en vez de decir, hombre, sí, ya tengo que hacer campaña y tal, pero con el presidente que ya no está, que se niega completamente y no sabe ni lo que hace ni lo que dice, voy a tomar las riendas porque para eso es la vicepresidenta. Pues no, Claro. desaparecía por ahí haciendo entrevistas y riéndose a carcajadas y diciendo tonterías. Claro, dices, al final te preguntas, ¿pero quién gobierna en Estados Unidos ahora? Es decir, es que desde el Exactamente. En punto de todo vista caso, oficial, Estados Unidos le sigue enviando claro, a Israel, le sigue enviando bombas. Estas. sí, eso, y además hay un, bueno, hacen cosas verdaderamente, en fin, terribles. Hay un senador, no me acuerdo quién era, o un gobernador, o algo de esto que ha firmado en una de ellas. Te lo voy a Una cosa. mostrar. El gobernador de Pensilvania, frente a Zelensky, firmó un gobernador que se Un supone gobernador, uno debería ser una persona ecuánime, no sé, un claro. estadista, se ocupó de firmar las bombas que le Sí, la manda a bomba. Ucrania. Lo tengo por aquí y quiero que lo veamos. Sí, El gobernador de Pensilvania, Mark Shapiro, él es también judío, obviamente. Ahí qué está, el casualidad. gobernador de Pensilvania firma, atrás está Zelensky, las bombas que le manda a Ucrania para matar gente. ¿Cómo un gobernador va a firmar, va a dar lugar a las armas? Después se sorprenden que en ese país la gente sea violenta, se mata. Este es el gobernador del estado de Pensilvania, un estado importante, y se llama Shapiro, él es de doble nacionalidad norteamericana y israelí, muy feliz de poner firma para mandárselas. Como quien firma libros. Igual, Sí. a ver, es que Más, ¿cómo estamos banalizando algo tan grotesco, Fernando, que es la muerte, que una autoridad pública es como que el Papa Francisco o no sé, algún imán musulmán firmara las bombas, una locura, ¿no? Una autoridad pública, una persona que es gobernador de un estado, bueno, hacer eso. y sobre todo, lo más grave es que los demás no decimos nada. Cuando digo los demás me refiero Sí, a la sí, sí, población sí. norteamericana, a la europea, y tú vas y dices, y ves por ahí, bueno, pues la Unión Europea, pues bueno, pobres palestinos y tal, hay que llevarles ayuda humanitaria cuando se pueda, pero de ahí no pasan. Y quien dice eso es que hay un montón de países, instituciones occidentales que, bueno, de hecho, pudieron ir hasta los Juegos Olímpicos. Los rusos no fueron porque se lo prohibieron, pero a estos sí. Es decir, o sea, una cosa como si, bueno, no sé, como si fuera un fenómeno natural, una tormenta o algo que no puedes evitar. Es tremendo. O sea, el comportamiento de los dirigentes políticos occidentales, salvo algunas pequeñas excepciones, es para juzgarlos a todos ante un tribunal, pero ante un Muy tribunal duro, tipo sí, sí. Nuremberg. Bueno, si hablamos de tribunal, mira lo que los cruceros de paseo que organizan los colonos de Israel en barcos por el mar para ver cómo bombardean a Gaza. Entonces van a hacer turismo a los barcos Qué barbaridad. mientras ven cómo bombardean Gaza, así como matan niños los judíos de Israel, y les dicen además los colonos, quienes organizan eso, que una vez que hayan bombardeado y matado a todos, eso será territorio israelí. Míralo. Desgarrador que algunos colonos judíos han convertido en entretenimiento y disfrute, como si se tratara de un espectáculo. Se embarcan en cruceros organizados para ver desde la costa el aniquilamiento de un pueblo, una Gaza arrasada que ya se ven ocupando y van planeando dónde levantar nuevos asentamientos. En mitad de la noche, decenas de familias israelíes con sus hijos pequeños se embarcan en este crucero por la costa rumbo a Gaza. Miran en el horizonte cómo Israel bombardea la franja delante de sus ojos. Una masacre que observan con suficiente distancia y que algunos incluso inmortalizan con sus móviles, tan macabro que asusta, implicando a los más pequeños, a los que muestran, aseguran, la tierra que un día será suya.
לראות את עזה כולה ולהבין שמעתה והלאה עזה תהיה כולה Gaza será completamente judía, dice. יהודית. Es la última atracción de los colonos israelíes en su plan de asentamientos en el territorio palestino. Bueno, No, una esta cosa- gente hace turismo viendo cómo masacran a... No, al pueblo. hay, lo leía también por ahí, hay un fenómeno estudiado, la clase política en general, en la mayoría de los países, especialmente en este, pero tiende a ser una banda de psicópatas, pero psicópatas clínicos, o sea, a los que se puede diagnosticar ese problema. Y los psicópatas tienden, porque son hábiles, son muy hábiles, a muchas veces a alcanzar el poder, que sería el caso de el gobierno de Netanyahu y todos sus políticos y demás. Y ese fenómeno, luego, incluso a personas normales y con moralidad y tal, y con empatía, hay un proceso de, digamos, de contagio, si se puede, entre comillas, es decir, por el cual se deshumanizan y terminan siendo tan psicópatas como sus dirigentes. Y por desgracia es lo que estamos viendo. Es decir, algo tremendo. Es decir, pero bueno, es decir, ahora bien, lo digo, lo he dicho muchas veces, Israel está perdiendo, Israel va a perder la guerra. Pero no porque, a ver, cuando digo esto no es por solidaridad con los palestinos, que la tengo, pero Claro. tengo que hacer un análisis lo más riguroso posible, dentro de intentando que mis preferencias no influyan en lo que creo que está pasando realmente. Y dejando aparte mis preferencias, es decir, tengo clarísimo que Israel va a perder esta guerra, incluso es posible que el Estado de Israel desaparezca. Yo creo que es Esto lo tengo claro. inexorable eso. Sí. Algo como lo que pasó, no hay que hacer nada tremendo, como lo que pasó con los franceses en Argelia en los años 60. Claro. Había 1 millón de franceses colonizando Argelia, esa colonia francesa, y terminó la colonización y se regresaron a Francia y no pasó nada. Allí están, se reintegraron, mal que mal, se reintegraron. Y esto va a pasar con estos fanáticos. Y aquellos eran tan fanáticos como estos, ¿no? Sí, sí, de hecho una guerra, la guerra en Argelia fue terrible, absolutamente brutal por parte de los franceses, hasta el punto de que los manuales de tortura de los franceses luego fueron copiados y estudiados por los norteamericanos en Irak, acordarlo de las cárceles de Abu Ghraib y tal. Sí. Bueno, pues estudiaron eso. A ver, ¿qué han hecho los franceses en Argelia? Oh, fíjate, es decir, pues... Los mismos métodos. Bueno, y acá tenemos lo que dice la televisión, lo que dice en la televisión de Israel, porque claro, acá tú sabes que hay en Occidente una campaña muy grande contra el odio, las malas costumbres, el antisemitismo, todo eso me parece muy bien, es lógico, no hay que promover ni la violencia ni el odio, y menos aún el antisemitismo, pero lo curioso es que ellos en Israel, en sus televisiones públicas, al aire libre, dicen las cosas más espantosas. Algunas no las puedo poner, tengo que seleccionar las imágenes porque sería justamente instigar al odio, porque estas personas, como este señor, que es un rabino y líder político parlamentario en Israel, dice que hay que masacrarlos a todos, eliminar a todos, con la excusa de Hamas y Hezbollah y todo, matarlos a todos, en Gaza y en el Líbano. Y lo dice públicamente. Y nadie se sonroja, y lo curioso es que la CNN no lo muestra esto. No muestra lo que ellos dicen, que tengo, no sé, todos los días. Yo miro el Canal 12, el Canal 14 de Israel, las barbaridades que dicen. Algunas, como no entiendo el hebreo, no lo puedo entender todo, pero las barbaridades que dicen son de un odio y un resentimiento contra la humanidad increíble. וגם בלבנון, גם בדרום וגם בצפון, גם מול החמאס וגם מול החיזבאללה. כדי לנצח צריך לכבוש, לגרש וליישב ולהחיל ריבונות. אין נוסחה. Conquistar, expulsar, colonizar, expulsarlos a todos, volver a los asentamientos de colonos
y lo dice, lo repetiré muchas veces, esta es nuestra tierra y la tenemos que arrasar. Yo quiero aclarar una cosa, el ejército debe entrar, la frontera, etc. Esto es apología del terrorismo, esto es limpieza étnica, esto es un delito caratulado por las Naciones Unidas. O sea, este señor tendría que ir el FBI, tan importante, o a Interpol, y llevárselo preso. Alguien no puede hacer apología de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Eso es extremadamente grave. Y han sido ellos, después de Nuremberg y demás, donde quienes han instalado esto del odio. Y está muy bien, hay que reprimir el odio y castigar el odio. Pero ellos lo dicen, pero como lo dicen ellos, y como ellos siempre han sido la víctima, pueden decir esto, que es, hay que masacrarlos, hay que colonizarlos, hay que expulsarlos. Eso es limpieza étnica, amigo. Limpieza étnica, eso es un delito. Está categorizado por las Naciones Unidas. Desgraciadamente, en este caso... y este es el más suave, porque tengo otro que dice cosas horribles, horribles. Sí, que niños, mujeres, todo eso. No importa. Yo no lo puedo poner. Quiero decir, ya lo sé. Es decir, pero que vamos a ver, es decir, lo peor de esto, bueno, lo peor, ya no sabes qué es lo peor, pero bueno, es que Occidente está haciendo la vista gorda, es decir, pero de una forma descarada. Es decir, esto lo están pudiendo hacer porque les apoyan o miran para otro lado. Es decir, hay una complicidad que si esto hubiera un juicio de verdad, que no creo que lo haya, pero bueno, si hubiera un juicio de verdad, estaría el criminal, por ejemplo, imaginémonos que es un señor, ¿no? Y que va por ahí y coge y asesina a otra persona. Pero quien le ha proporcionado la pistola para matarlo es el vecino de enfrente. Pues entonces tú serías colaborador necesario para que se produjera el crimen. Pues si no le da la pistola, no le puede pegar un tiro. Pues esto, pero trasladado a una magnitud mucho mayor. Luego, ojo, porque, bueno, el caso de Estados Unidos es que es evidente, pero la Unión Europea puede hacer mucho y no ha hecho nada. Y puede hacer mucho, ¿eh? Solo con sanciones económicas, como las que le ponen a los rusos y tal, ya se cargarían la economía de Israel. Y no han hecho nada, no han movido un músculo. Como mucho, el Borrell, de vez en cuando diciendo, ¡oh, pobre palestinos y tal! Fíjate, qué malos son los otros y tal. Hay que hacer algo, hay que alcanzar un acuerdo de paz. Bueno, hoy Biden en las Naciones Unidas, qué mal está esa matanza, pero claro, Israel tiene derecho a defenderse, la masacre que hizo Hamás el 7 de octubre, que devuelvan los rehenes, y después allá en el futuro lejano, 2 estados, uno palestino, o sea, un absurdo. Todo para decir que hacen algo. El que estuvo muy bien, yo lo escuché, no sé si tú tuviste oportunidad, fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo, Netanyahu es un criminal de guerra, un asesino, lo que hace Israel es un genocidio, es condenado por la entera humanidad, nadie quiere esto que están haciendo, son unos asesinos, se cansó Gustavo Petro de aborrecer a lo que está haciendo Israel. Realmente aplauso al pueblo colombiano y a su presidente. No, es que no es para menos. Quiero decir, el problema... Pero, perdona que te interrumpa. Sí, sigue. Llega el nuevo gobierno en Francia, este hombre puesto por Macron, y lo primero que dice el primer ministro, Michel Barnier, lo primero que dicen que nadie se le pregunta, venimos a poner orden, sabes que a la derecha siempre le gusta poner orden, hay que poner orden. ¿Y cómo se pone orden? Ya sabemos cómo se pone orden según la derecha. Está claro. Y lo segundo es que vamos a combatir el antisemitismo. En Francia, el antisemitismo. Todos los días se quema una iglesia católica, se acosa a algunos curas, todos los días. Todos los días hay un desmán contra una iglesia católica. Pero ellos dicen que el antisemitismo crece, lo cual yo sé que no es cierto.
Vamos entonces a poner orden, combatir el antisemitismo y apoyar a Israel, porque Israel tiene derecho a defenderse, sin que nadie se lo pregunte. Porque no es que le dijeron, bueno, ¿qué opina de Gaza, Israel? No, dicen, nuestras prioridades de gobierno son estas, poner orden, combatir el antisemitismo y apoyar a Israel. Así que vamos más. Y esto recuerda la famosa conferencia de prensa que diera el general de Gaulle, allá en el año 67, donde dice que Israel es un pueblo, dice él, un pueblo y una nación guerrera y usurpadora. El general de Gaulle, del cual todos dicen inspirarse. Obviamente que condenaba fuertemente al Estado de Israel, el general de Gaulle. Sin embargo, estos se arrastran. No, a ver, es que al final tenemos que pueden hacer lo que pueden hacer porque hay unas élites mundiales en Occidente que les apoyan y entonces para Israel todo está permitido. No hay problemas. La ONU puede decir lo que quiera, los chinos, los indios y tal, da igual. Es decir, porque tienen permiso concedido para cualquier cosa. Y esto, pues ya digo, bueno, es una tragedia. Ojalá me equivoque, va a morir más gente, mucha más gente. Pero al final Israel va a perder. Pero no estamos hablando de una derrota, bueno, y tal, luego nos recuperamos, no. Una derrota total. Histórica, sin duda. Y ya digo, en este sentido, los iraníes lo están haciendo muy bien, no están entrando a las provocaciones de Netanyahu constantes. Y ellos siguen con su plan. Ellos siguen con su eje de la resistencia, haciendo una guerra de desgaste y provocando el hundimiento, que es lo que estamos viendo, un hundimiento lento, pero inexorable, del Estado de Israel en todos sus aspectos. Y ahí no tienen opciones. Quiero decir, ¿qué haces? Los norteamericanos han tenido que reconocer que, y los británicos, que por mucho que bombardeen a los Houthis en Yemen, que no han conseguido nada. Que son los Houthis, los yemeníes, los que controlan el estrecho y deciden quién pasa y quién no pasa. Y por más que les bombardeen de vez en cuando, pues no consiguen nada. Y esto está pasando con Hezbollah. No olvidemos que Hezbollah, sí, a diferencia del ejército israelí, que lleva muchos años sin combatir de verdad, es decir, Hezbollah lleva muchos años combatiendo de verdad, entre otras cosas en Siria, donde han tenido que enfrentarse a yihadistas de todo tipo y condición. Con lo cual, tienen un entrenamiento, una preparación, una fortaleza, incluso psicológica, que también es importante, y no sé, es decir, luchar contra ellos es muy difícil, muy difícil. Y ojo, no olvidemos, lo que están haciendo ahora, bombardear y bombardear todos los días a diestro y siniestro sobre el Líbano, pues sí, puede matar a mucha gente, eso está claro. Pero bombardeando solo no ganas una guerra. Claro. O entras con el ejército de tierra, o si no, ya puedes bombardear todo lo que quieras, que destruirás mucho, tal, pero acordémonos, como tú bien señalabas, de la guerra de los, nunca me acuerdo si es de los 33 o de los 34 días, pero bueno, hasta el último momento siguieron lanzando cohetes, es decir, no pudieron, y eso que metieron en el ejército de tierra, quiero decir, que entraron, pero con los Merkava y tal, y Hezbollah es que, bueno, de hecho, por ejemplo, todos los misiles ya de mayor calidad, de más alcance, etcétera, que todavía no han usado, ya los usarán, ellos van a su ritmo, ellos imponen su ritmo, Israel tiene que ir digamos, a rebufo de lo que ellos hacen, ¿no?
estos están protegidos ya una serie de búnkers y tal, especiales, o sea, ya tienen mucha experiencia y por mucho que bombardeen, estos no lo van a encontrar ni lo van a destruir. Se puede destruir, pues eso, los Katiuska, que es una cosa muy elemental, digamos. Pero además, y esto es muy importante, y lo estamos viendo en las grandes guerras en Ucrania, y lo estamos viendo aquí, todos los sistemas de protección occidentales, en el caso aquí de Israel, la cúpula esta de hierro, los Arrows, los Patriots, no sé qué, están teniendo gravísimos problemas. ¿Por qué? Pues porque no tienen demasiada munición, que además es muy cara, es decir, cualquier misil de estos vale una barbaridad, y ahora, con la, digamos, revolución de los drones, de los misiles baratos, de las bombas planeadoras, es decir, estas cosas que cuestan muy poquito, saturan la defensa de la cúpula de hierro, y si esto lo vas prolongando en el tiempo, como tú produces muchos menos misiles para derribar toda esa cantidad de drones y de misiles y tal, que puede ser apabullante, al final te quedas sin munición, por decirlo claramente. Y a partir de ahí has colapsado el sistema de la cúpula de hierro y se acabó porque no tienen más. Date cuenta que, en general, si mal no recuerdo, para un misil, tipo que sea atacante, para asegurarte más o menos de que lo derribas, tienes que lanzar 3 misiles tú, interceptores. Sí. Con lo cual... Con el precio que tienen, además. Con el precio que tienen y con los pocos que fabrican, que es lo que le está pasando a Occidente, que es que este tipo de armas son muy caras. El ATMAS ya no lo fabrica Francia e Inglaterra, hay problemas allí, ¿eh? De hecho, los famosos Storm Shadow y Scalp y tal, estos, claro, los tienen los ucranianos, pero tienen muy poquitos. Pero es que, aunque los franceses o los británicos les dieran todos los que tienen, es que tampoco son muchos. Es decir, porque han producido muy pocos, porque no estaban pensando en una guerra de esas dimensiones. Y esto le está pasando a Europa y a Estados Unidos con todo. Y es decir, dicen, bueno, es que no tenemos capacidad de producir esto. Bueno, y ahí te llevo a Ucrania, querido Dime. Fernando. Bueno, eso está ya Zelensky colapsando. llegó a Estados Unidos a pedir más misiles, va a hablar en las Naciones Unidas, va a pedir más misiles y más guerra. ¿No crees tú que puede haber diría yo, una especie de sincronización en esa avanzada rusa que tú sabes que está cada día más avanzada sobre territorio ruso? ¿No puede haber un doble ataque finalmente a los intereses norteamericanos o anglo-sionistas, tanto en Rusia como allí en Oriente Medio? Vamos a ver, porque este tema es muy importante, lo digo porque nos estamos jugando no ya una gran guerra, nos estamos jugando la desaparición de la humanidad, así, tal cual. Todo por culpa de esta panda de chalaos analfabetos. Pues, es decir, porque encima no saben nada. Hizo el famoso discurso Putin, porque, bueno, se lo han dicho por activa y por pasiva, ¿no? A los occidentales. No sigáis escalando, no sigáis mandando armamento más sofisticado, que además sois idiotas, y encima desde que Scholz, el canciller Scholz, dijo que no mandaba a los soldados alemanes porque tendría que mandar soldados alemanes para manejarlos porque los ucranianos no saben, y tendría entonces que hacer lo mismo que ya estaban haciendo los franceses y los británicos. Con lo cual, ya, si que había alguna duda, Scholz nos la despejó a todos. Estamos allí no entrenando, no, estamos combatiendo contra los rusos. Soldados de la OTAN. Es decir, claro, los pobres rusos ya tuvieron que mirar para otro lado, pero ya no pueden. Es decir, y cuando dice Putin aquello de, a ver, señores, vamos a ver, si el problema no es los misiles como tal, ¿no? Que sean de más largo alcance y tal, que tampoco, si nos han echado de todo. Es decir, ya ves tú que esto tampoco va a ningún lado. El problema no es ese. El problema es que para lanzar sobre territorio ruso estos misiles,
necesitas satélites que marquen los objetivos, que dirijan con el GPS, etcétera, etcétera. Y esos satélites no los tienen los ucranianos, los tiene la OTAN y especialmente Estados Unidos. Pero es que además necesitas que el señor que prepara el misil y le da el botón, por decirlo así coloquialmente, tiene que ser también de la OTAN, porque los ucranianos tampoco saben utilizar ese armamento. Cosa normal, quizás cosas no se aprenden en 2 días. Con lo cual, ustedes ya es que no pueden ocultar que estarían en guerra con nosotros. Y por lo tanto, no sean ustedes idiotas, porque nos obligarían a escalar, a dar una respuesta. Esto lo dijo Putin, es decir, como diciendo, a ver si estos berzotas se enteran de una vez. Nada. Siguen con el paripé, ya sabes que siempre hacen el paripé hasta de hacer una cosa que dicen que sí, que lo mandamos, que no lo mandamos, que tal. Y Volodin hizo unas declaraciones hace unos días durísimas. Volodin es Volodin es el presidente de la Duma, del Parlamento ruso. Yo tuve una vez ocasión de saludarle, bueno, con traductor, claro, y entablar allí una pequeña y breve conversación. Hace mucho tiempo. Y lo que ha dicho, que no se ha difundido mucho, o nada, o poco, por Occidente, es durísimo. Ha dicho, señores, a ver si se enteran, pero casi es literal, a ver si se enteran de una vez. Esto lo dice porque el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo, para los que nuestros amigos de Latinoamérica, es dentro de la Unión Europea, digamos, bueno, no sirve para nada, básicamente, bueno, para que 700, 800, no me acuerdo cuántos son, vivan estupendamente, bueno, son más porque al final, con unos salarios, pero vamos, espectaculares, es decir, unos privilegios tremendos. Bueno, pues el Parlamento Europeo apenas tiene capacidad legislativa, con lo cual es una cosa ahí. Sí, no refrenda, claro, es decir, bueno, pero es lo más radical de lo más radical. O sea, Ursula von der Leyen a su lado es, vamos, una hermanita de la caridad. Y cada vez que hay que decir una burrada, ahí está el Parlamento Europeo para lanzarse primero a decir una barbaridad o a hacer una provocación. Y claro, sueltan con esto de los misiles, que si sí, que si no, y dicen, no, hay que mandar los misiles y que ataquen Rusia y hay que dar más dinero a los ucranianos y más armamento y tal, no sé qué. Y entonces reacciona Volodin ante las tonterías del Parlamento Europeo. Menos mal que el Parlamento Europeo, estas declaraciones no tienen ninguna fuerza legal. Esto es un brindis al sol. Sí. Pero bueno, responde el jefe del Parlamento ruso y les dice, más o menos, miren ustedes, verán, a ver si se enteran de una vez. No sé si decírselo en chino, en suajili o en qué. Es decir, miren ustedes, a ver, se lo vamos a aplicar. Nosotros perdimos 27 millones en la Segunda Guerra Mundial. Los británicos y los norteamericanos sumados, 800.000. Solamente en la batalla de Stalingrado perdimos 1.200.000, 300.000. Más que ustedes en toda la Segunda Guerra Mundial. Si no es por nosotros, el nazismo habría ganado, pero vamos. Hoy hablaríamos. Efectivamente, estaríamos ahora todos con runas de estas, así, sí, efectivamente. Es decir, bueno, dice, y entonces dice, ¿les han preguntado ustedes a sus electores que les han elegido, señores parlamentarios, que si están dispuestos a morir, y ahora vas a morir en buena cantidad para luchar contra la Rusia? ¿Se lo han preguntado? Pregúnteselo, a ver qué dicen. Y luego sigue diciendo y les dice en un momento determinado, dice, vamos a ver, ¿no se dan ustedes cuenta que si siguen escalando, vamos a una guerra nuclear? Entérense, o sea, que son ustedes subnormales, es decir, y lo dice así, lo de subnormales no, eso lo he añadido yo, pero, es decir, que vamos a una guerra nuclear y si hay que ir se va, es decir, si son ustedes tan idiotas de montar esto y al final es cuando suelta
una frase que ya tiene cierta celebridad, digamos. Claro, el Parlamento Europeo está en Estrasburgo. Y dice, miren, lo que tienen que hacer ustedes es disolverse. Después de la burrada que han soltado, disuélvanse. Es lo mejor que pueden hacer. No. Y por cierto, Estrasburgo está, si lanzamos un Sarmat, Estrasburgo está a 3 minutos 20 segundos del alcance de un Sarmat. 3 minutos 20 segundos. Así que piénsenselo, ¿no? Por si... Claro que también hay que decir que el Parlamento Europeo casi siempre está vacío, porque como no van, pero... ¿Qué decir? Que aquello es un cachondeo. Vamos, les pagan por no hacer nada, básicamente. Es decir, pero quiero decir, ha sido un aviso muy serio. Yo he leído el texto completo pero no se dan cuenta esta panda de psicópatas, de tarados, a dónde nos están llevando. Es así, mi querido Fernando. Yo creo que estamos en manos de una banda de psicópatas, sí. Tanto de un lado como del otro del Atlántico, y por ahí por Medio Oriente también, que están todos confabulados para hacerle daño a la humanidad, destruirle la vida a los seres humanos, porque esta gente es necrológica, odia la vida, aman la muerte. Siempre hablan de bombas, de guerra, de invadir, de venganza. Bueno, así se los dijo el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Y yo que soy ateo, absolutamente ateo, recuerdo que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente, y Jesús dijo, no eso, pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla. Son dos cosmovisiones, no tiene nada que ver con lo teológico esto, son dos cosmovisiones completamente diferentes. Los judíos leen el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, siempre venganza, 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 y la cristiandad siempre dijo, está bien, con sus bemoles, han pasado muchas cosas, pero en todo caso son dos cosmovisiones culturales. No, y fíjate además que, por ejemplo, los norteamericanos, que son los jefes, digamos, tienen una tendencia, pues casi ya asumida, ¿no? Inconsciente, a usar la violencia para resolver cualquier asunto. Sí. Es que así eran los puritanos. Los puritanos eran así. Claro. Fernando, lo hemos hablado más de una vez. ¿Sobre qué bases se construyeron los Estados Unidos? Sobre un genocidio. Ellos aplicaron lo mismo que están aplicando ahora en Gaza y en el Líbano, lo aplicaron allá por el 1700 en los Estados Unidos. Llegaron, mataron a todos los Pieles Rojas, todos los Sioux, todos esos, los mataron a todos, cosa que el Imperio Español no hizo en las Américas. No hizo, el Imperio Español no mató a los... Es más, la reina Isabel prohibía tratar a los indios como esclavos, decía, son mis súbditos, no mis esclavos. En cambio, los puritanos, estos norteamericanos, anglosajones, fueron allí, que hicieron previamente, allá por 1540, 1540, la gran matanza de campesinos en Alemania, que el señor Martín Lutero, el padre del protestantismo, festejó y alentó, les decía a los príncipes alemanes, mátenlos a todos, descuartícenlos. El amoroso Martín Lutero, el protestante, hay que leer la historia, porque si no uno se queda con las guerras campesinas, que es como se las llaman. Las guerras campesinas. Es decir, fueron atroces, fue una matanza tremenda. De campesinos mataron en Alemania porque se sublevaban pidiendo mejores condiciones, no morirse de hambre, 1530. Y Martín Lutero dijo, hay que masacrarlos a todos. Y después vino el puritano de Ginebra, Jean Calvino, y que fue el que inspiró a los peregrinos que fueron a los Estados Unidos, allá por lo que ahora es Estados Unidos, América del Norte, por 1650, que se encontraron a los indios, que les dieron de comer. Por eso el Día de Acción de Gracia, el día más importante, la fiesta más importante en los Estados Unidos, es el Día de Acción de Gracia, que lo festejan, es más importante que para la cristiandad las Navidades. Y sin embargo, los indios les dieron de comer, por eso el Día de Acción de Gracia, y después a los indios, ¿qué les hicieron?
Los mataron, Charlazo, ¿no? le devolvieron con una gran traición, los mataron a todos, hasta el punto que regalaban mantas y frazadas contaminadas con la Es viruela, verdad, y les regalaban a los cierto, indios. Así cierto. funciona esta gente desde hace 500 años, 500 años. Y este es lo más tóxico de la cultura occidental, son esta gente, esta mezcla de Sin duda. judaísmo, de puritanismo, por eso yo siempre refiero, y tú también, de anglo-sionistas, ese Sí. cóctel que fue esa cultura puritana inglesa más el judaísmo, ha sido lo más tóxico culturalmente, estoy hablando, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De estos últimos 300, 400, 500 años, que esta gente Pero sigue fíjate, perpetuando. Dime. puedo equivocarme, pero haciendo una evaluación, digamos, con parámetros relativamente objetivos, es decir, pues, estadísticas, por ejemplo, temas de demografía, son muy claros. Ucrania no es que vaya a perder, y eso es seguro, y además lo saben todos. Ahora el señor Zelensky va a ir ahí, a hacer el paripé, tal, no sé qué. Mira, si es que le pueden dar lo que quieran. Le pueden dar 200.000 millones de dólares. Le pueden dar todo el armamento que hay en Estados Unidos y en Europa. Si da igual, porque para poder utilizar un cañón, un tanque o un fusil, necesitas soldados. ¿Qué es lo que no tienen? Peleando Allí, cuerpo a cuerpo, ¿no? cuerpo a cuerpo. El gran problema que tiene ahora, por eso está colapsando, es que desde que hicieron la absurda ofensiva contra Kursk, ya no tienen gente para cubrir todos los huecos de la línea. Los rusos siguen presionando. ¿Y qué pasa? Que resulta que en Prokhorovsk y tal, esa cosa está muy mal. Sacamos gente de Kursk, sacamos gente de Kharkov, sacamos gente de Zaporilla, de no sé qué, para tapar el hueco. Problema, que se te abren otros huecos, porque te has llevado a la gente de allí. Y eso es lo que está pasando. Ugledar, el gran bastión del sur, está a punto de caer, vamos, posiblemente mañana. Está cercado. Todas las carreteras están cortadas y controladas por los rusos. Han entrado ya. Si vemos una foto de Ugledar, así un poco aérea y tal, la parte de Casas Bajas y tal, esa la tienen conquistada. La parte difícil, que era la parte de edificios altos, de 12, 15 pisos y tal, de época soviética, es muy pequeñita, quiero decir. Es que no sé, es como, no sé, como 5 o 6 campos de fútbol, no más. Es decir, y ahí, aunque hay noticias ahí confusas, pero ahí tenían una de las mejores unidades, una brigada que ha estado defendiendo Ugledar, las cosas como son, muy bien durante 2 años. Y la han tenido que sacar deprisa y corriendo, según muchas fuentes, hay otros que dicen que no está claro, y meter unidades de defensa territorial, que es una cosa mucho más ligera, o los pobres desgraciados que los cogen por las calles y los llevan allí a que los maten, para intentar salvar esta unidad que es de élite, pero dando Ugledar ya completamente por perdido, hasta el punto de que ya solo pueden irse, a lo mejor ya no, esto te estoy diciendo esta tarde, cuando lo he visto, es decir, solo pueden irse por un camino de tierra. Y bueno, claro, o sea, en desbandada, con lo cual, al caer Ugledar, y ya digo, si no cae mañana, cae pasado, o sea, que es que ya están allí luchando, han entrado en la parte de edificios altos. Pues entonces, a partir de ahí, hay un efecto dominó en todo el frente sur que puede ser espectacular, porque se puede derrumbar todo el frente sur del Donetsk. Incluso, los rusos ya lo están haciendo, hacen pruebas, ¿no? Entonces, un sitio que estaba relativamente tranquilo, como esta Zaporilla, llevan ya 2 meses y tal, haciendo pequeñas, digamos, tanteos. Tal, atacan un sitio, un pueblo, lo conquistan. Bueno, ya el famoso Rabotino ya está muy adentro de
la zona conquistada por los rusos, avanzan un poquito aquí, un poquito allá. Es decir, están tanteando cómo están las tropas ucranianas por contacto y ocupando pequeñas zonas, porque una de las cosas que pueden hacer es, en el momento que caiga Úbeda, ellos allá más tienen una gran concentración de tropas, hacer una ofensiva sobre Zaporilla, porque ya los soldados de Zaporilla, o muchos de ellos, ya no están en Zaporilla, están en otro sitio, tapando un agujero. Sí. Es decir, con lo cual, esto ya... Es decir, yo pongo el ejemplo de que, así, un poco a lo bruto, es como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial y estuviéramos en enero de 1945. O sea, todo el mundo sabía que Alemania iba a perder. Bueno, puede tardar un mes más, un mes menos, es decir, pero ya estaba hecho. Pues esto ya está hecho. Y ese es el problema que tienen ahora mismo la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, que no saben qué hacer, cómo gestionar eso. Ahora lo que importa es llegar hasta el 5 de noviembre y Trump resolver lo antes posible apenas pase el primero de enero. De aquí al primero tiene que estar resuelto. Porque Trump no va a heredar la derrota de Ucrania ni la derrota de Israel. Va a decir todo esto que yo voy a resolver ahora en los próximos 3 o 4 días es culpa de Biden, Kamala, etc. Claro. Este es el desastre que nos han dejado los demócratas y además, como ustedes saben, cuando fui presidente, no abrí ninguna guerra, tal. Que es uno de los discursos que va diciendo y tal, estas cosas. Los bancos que financian las armas, yo siempre insisto con esto, el negocio no es la venta del arma física, es negocio, el arma física es la excusa para la ingeniería financiera que está detrás o por encima, que es de la cual se nutrió la familia Rothschild a lo largo de los siglos, el negocio financiero de las armas, de la guerra, no las armas en sí. Los Rothschild deben tener acciones, sin duda, en la empresa de armamento. El negocio de los Rothschild y toda esa cofradía es el negocio financiero. De hecho, pude leer que en todas estas operaciones que hicieron con Zelensky, BlackRock y demás, quien sirvió, digamos, de mediador intermediario fueron los Rothschild. Sí, y el Goldman Sachs Bank. Ahora, ¿quién es el que va a respaldar, a garantizar esos créditos? A ver si entiende. ¿Quién va a garantizar que esos créditos se van a pagar y que alguien los va a pagar? ¿Zelensky y Ucrania? No. A ver si tienes alguna idea. Pues los de siempre, la Unión Europea. Vamos, bueno, a ver. Tú. Claro, la Unión Europea, vamos a ver, los políticos no, los ciudadanos. Úrsula, los ciudadanos que vamos a tener que poner mucho dinero aquí para... Bueno, vamos a ver cómo acaba, quiero decir, porque todavía no está nada claro qué va a hacer, o sea, si va a quedar algo de Ucrania y bueno, y qué va a haber allí o qué no va a haber, es decir, ¿por qué? Ojo, estaba viendo, me lo pasó un amigo, una pirámide de población del año pasado de Ucrania, de la Ucrania que controla Zelensky, y verdaderamente es terrible. En la franja de más o menos 20 a 35 años, 40, el estrechamiento de la pirámide es brutal, pero brutal. Es decir, no hay jóvenes y no hay jóvenes para reproducirse, con lo cual esa sociedad no tiene futuro. Pero no tiene futuro porque solo va a tener gente mayor, porque los jóvenes están muriendo o se han ido. O se han ido, tratan de escapar. ¿Sí? Escaparon. Es tremenda. Dime. Me parece que podemos redondear ya por hoy. Hemos pasado la 1:15. Le hemos dado a los temas un repaso general. El tema. Un buen repaso. La agresión está muy, muy, muy fuerte de parte de Israel contra los hermanos libaneses, contra el Líbano, contra los palestinos.
Así que pedirles a los amigos que compartan los contenidos, se suscriban al canal, le den clic a la campanita, le den like. Si quieren formar parte de la comunidad, pueden hacerlo suscribiéndose como miembros del canal. Ya a partir de esta semana empezaremos a hacer transmisiones un poco más dirigidas, no más, dirigidas a los miembros, de forma tal que podamos ser menos y poder interactuar con ustedes. Va a haber alguien que va a ayudar en la interacción, con las preguntas. Entonces podremos responder preguntas. Por eso prepárense aquellos que ya son miembros o que quieren ser miembros. Aquí abajo está el enlace para formar parte de la comunidad del canal, que además es una excusa para ayudar y contribuir con este canal desde ya. Así que, querido amigo, si quieres, si te parece bien, nos vemos el jueves, como siempre, con Así es. el querido... El jueves, como yo digo en broma, el tiro calavera, es decir, Juan Antonio Aguilar y yo, en fin, vamos ahí, vamos a dar tortazos por todos los lados, a diestro y siniestro. No va a quedar títere vivo. Es decir, así que no lo perdáis, que será espectacular. Os lo garantizo. Ahora, Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón y yo mismo aquí en este canal, analizando la geopolítica. Fernando, te mando un fuerte abrazo, un abrazo a quienes igualmente han escrito cientos de mensajes. He ido poniendo algunos. Muchas gracias de mucha gente. A todos muchas ustedes. gracias. Suscríbanse al canal. Un abrazo a todos y nos vemos el jueves.